Bien, buenos días a todos. Vamos a comenzar con esta presentación de tarjetas de red y un poco cosas que vamos a repasar y que probablemente la mayoría ya sabéis porque vamos a hablar de redes. Vamos a hablar en primer lugar de lo que es el interfaz de red, esa tarjeta de red que puede estar integrada dentro de nuestro ordenador, en nuestro portátil, o que puede ser una tarjeta de red como la que veis aquí, que ya conocemos, ¿no? Con su interfaz, que puede ser de distintos tipos. El más corriente, el más usual, es el que veis aquí en la imagen. Bien, pues vamos a dividir esta presentación en varias partes porque es una presentación larga, de forma que podáis ir manejándola y viéndola en sus distintos apartados, porque creo que merece la pena. Bien, en primer lugar, sabéis que una tarjeta de red es el interfaz que nos permite comunicarnos con otros equipos, con internet, y dice ahí que permite la comunicación dentro de nuestra red con diferentes equipos o componentes o servicios que podamos tener en red. Puedo tener impresora en red, puedo tener una serie de discos duros en red, etc. Entonces, el interfaz para todos ellos es mi tarjeta de red o mi interfaz de red. No tiene por qué ser una tarjeta, aunque en este apartado del libro lo que vamos a ver son todas esas tarjetas de expansión y concretamente esta tarjeta de red. Bien, el adaptador de red es lo que en inglés se conoce como Network Interface Card, tenéis aquí escrito, y se conoce por sus siglas NIC. Bien, y como sabemos, este NIC puede ser de distintas formas. Como bien nos dice ahí, el más utilizado, el más habitual, son los adaptadores de red que utilizamos con RJ45, que son prácticamente todos los que vemos en tarjetas de red o en interfaces de red que haya integrados en la placa base. Sin embargo, puede haber otros tipos de interfaces de red, como puede ser el coaxial, puede ser fibra óptica, puede ser distintos tipos. Aquí, por ejemplo, veis una tarjeta de red donde se ven dos interfaces, una interfaz RJ45 y una interfaz coaxial. ¿Hay más? Sí, hay más, desde luego. Por ejemplo, aquí veríais el interfaz de fibra óptica, o por ejemplo, en este caso vemos una interfaz RJ45 e incluso una interfaz USB. Bien, sin embargo, hay más tipos de tarjetas y sabéis que aparte de las redes cableadas podemos tener redes inalámbricas, y una red inalámbrica se caracteriza por que no hay otra interfaz que el interfaz aéreo, de forma que cuando nuestro router, que sería por ejemplo algo de este estilo, ¿no?, así muy psicodélico, nos permite que haya una comunicación a través del medio aéreo, de forma que en nuestro ordenador lo que tiene que haber es algún tipo de interfaz también que permita recibir esa comunicación inalámbrica. Bien, ahí es donde hablamos de lo que son tarjetas wireless, tarjetas Wi-Fi. Wi-Fi, probablemente sabréis, no es un nombre que signifique nada en concreto, sino que es un nombre comercial. Es un nombre que creó la Wi-Fi Alliance, que fue un conglomerado de empresas que se juntaron para crear toda la parte de interfaces inalámbricos. Bien, pues Wi-Fi, que es ese protocolo inalámbrico de comunicaciones, como hemos visto, permite que podamos llevar nuestra transmisión de datos a través de una interfaz inalámbrico que puede darse a través de distintos caminos. Cuando vemos un router de este estilo, aquí lo que vamos a hablar es de tecnología MIMO. MIMO significa Multiple Input, Multiple Output. Eso significa MIMO. Y cuando tenemos routers con varias antenas, estamos utilizando la tecnología MIMO. Eso quiere decir que la transmisión de la señal se hace a través de distintos interfaces. Va a seguir distintos caminos, uno por cada una de las antenas que tengamos en nuestro router.
Pero del mismo modo, las tarjetas de red, que pueden ser USB, como podéis ver aquí, pueden ser integradas, ¿no?, a través de una ranura PCI, en la mayoría de los casos, pueden tener también distintos interfaces, distintas antenas. Eso quiere decir que por cada antena que yo tengo en el router se va a crear un camino de transmisión distinto, y por cada antena que yo tengo en el receptor, en la tarjeta que tengo integrada o puesta en mi ordenador, lo que voy a tener es otro camino de transmisión distinta. Eso quiere decir que, por ejemplo, si mi router tuviera 3 antenas y mi tarjeta tuviera 3 antenas también, como es este caso, yo tendría 9 posibles caminos de transmisión de la información. Eso lo que hace es aumentar la eficacia de transmisión de todo mi interfaz inalámbrico. Con lo cual mejoramos la tasa de transmisión de datos y hace que las prestaciones sean mucho mejores. Bien, entonces recordad que MIMO lo que significa es eso: multiple input, multiple output, y sirve para crear distintos caminos de transmisión y mejorar las prestaciones del interfaz inalámbrico. Bien, como dice ahí, Wi-Fi es solo un nombre comercial. Vamos con otro apartado que ya sabéis, que es Wake on LAN o Wake on WAN. Bien, Wake on LAN fue una tecnología que se creó para poder despertar remotamente ordenadores. Es decir, cuando yo tengo apagado o suspendido o hibernado un ordenador, yo lo que puedo hacer es despertarlo remotamente a través de otro ordenador, o a través de mi móvil, o a través de cualquier otro elemento de red que esté conectado a Internet o que esté conectado a mi red local. Concretamente, Wake on LAN significa que yo puedo despertar un equipo de mi red local desde otro equipo que esté conectado a la misma red local. Es decir, ambos tienen que tener direcciones de red que estén comprendidas dentro de la misma red local. Para que esto funcione tiene que darse varios requisitos, y es lo que os pedía en el reto. En primer lugar, el ordenador que yo voy a despertar tiene que permitirlo. Eso quiere decir que la BIOS del ordenador, en primer lugar, debe permitir que se despierte al ordenador. Es decir, la placa base tiene que estar preparada para recibir este tipo de situación o de comunicación remota. Dice aquí que la tarjeta de red está dormida. La tarjeta de red está dormida mientras el PC está apagado. Dormida entre comillas, porque realmente para que funcione esto, evidentemente el ordenador tiene que estar conectado, tiene que estar enchufado y por supuesto conectado a Internet. Evidentemente, si no estuviera enchufado no hay posibilidad de hacer Wake on LAN, pero a pesar de estar enchufado, lo que está es apagado, o está hibernado, o está suspendido. Una vez tengo yo el ordenador en estas condiciones, primer requisito, hemos dicho que la BIOS permita hacer Wake on LAN. Es decir, que la placa base permita Wake on LAN. El segundo requisito es que la tarjeta de red que yo tengo en mi ordenador, sea una tarjeta de expansión o sea una tarjeta integrada dentro de la placa base, que lo permita, ¿vale? Por eso hay que configurar el interfaz de red, ¿no?, como habéis hecho la mayoría en los vídeos que me habéis mandado y en las presentaciones que me habéis mandado, de forma que cuando llegue el aviso de que hay que despertarse, la tarjeta de red sea capaz de despertar a la placa base a través de lo que veremos a continuación. Bien, es importante saber que para que esto funcione, la placa base tiene que estar constantemente alimentada. Es decir, yo tengo el ordenador enchufado, siempre hay una tensión, dice aquí, tensión proporcionada por la fuente de alimentación, 5 voltios, que es lo que me permite que siga en ese estado de dormido, en ese estado de stand-by, pero que cuando llegue un aviso de despertarse, la tarjeta sea capaz de despertar a la placa base. Bien, ¿cómo se realiza ese despertar remoto? Bien, para eso lo que hace falta es una cosa que se conoce como Magic Packet, un paquete mágico, que me lo da algún software de Wake on LAN. El software de Wake on LAN lo que tengo que hacer es tenerlo descargado en el ordenador o en el móvil o en la tablet donde yo quiera despertar al otro ordenador, ¿vale? Es decir, tenemos un ordenador, el ordenador que se va a despertar,
cuya placa base, su BIOS, debe soportar Wacom LAN, su tarjeta de red tiene que estar correctamente configurada para soportar Wacom LAN, y por otro lado está el ordenador, o está el móvil o la tablet desde el cual yo quiero despertar al otro ordenador. Este ordenador desde el cual yo quiero despertar al ordenador tiene que conocer, en primer lugar, quién es el ordenador al que quiero despertar. Para eso debería conocer cuál es su MAC, y en muchas de las aplicaciones que hacen el despertar online, ¿no?, el Wacom LAN, se tiene que conocer también su dirección IP. Si tenemos que conocer la dirección IP, también es importante que configuremos el ordenador que queremos despertar con una IP fija. Si fuera una IP dinámica, es posible que no funcionara Wacom LAN. Bien, entonces decíamos, el equipo desde el que yo quiero despertar, ¿vale?, pongamos que sea otro ordenador que yo tengo en mi red local, tiene que tener el software de Wacom LAN, que será el que mande el paquete mágico al ordenador que quiero despertar. Bien, una vez tenemos claro eso, decíamos, esto es un poco las condiciones que poníamos antes, y hablábamos de que es importante que para que esto funcione, la BIOS tiene que soportar esta función. Bien, pregunta aquí si puede despertarse desde internet. Ya habéis visto también que eso es posible. Lo que pasa es que ya no hablamos de Wacom LAN, sino de Wacom One, ¿vale?, despertar desde internet. Con lo cual, si yo estoy con mi móvil, por ejemplo, en el metro todavía, y quiero arrancar ya mi ordenador porque estoy llegando a casa, pues puedo hacerlo a través de mi móvil y a través de una aplicación de Wacom LAN. También nos dice aquí algo importante, y es que Wacom LAN sirve para lo que dice el nombre, wake, ¿no?, es despertar. Pero no sirve para apagar. Si quiero apagar, si quiero tomar control remoto, lo que quiera, necesito algún otro tipo de aplicación, como puede ser un Remote Administrator. Bien. En equipos antiguos lo que hacía falta para que Wacom LAN funcionara era lo que veis aquí, algún tipo de interfaz que comunicara o que uniera, que conectara la tarjeta de red, ¿no?, como veis aquí, esta interfaz, que lo conectara con la placa base. Bien, aquí veis más o menos el mecanismo, ¿no?, cuál sería ese mecanismo. La mayoría de las placas base modernas ya no hace falta esa interfaz, sino que a través del propio interfaz de conexión, ¿no?, el PCI por ejemplo, se realiza ese tipo de conexionado. Este cablecito lo que hacía falta era para poder, cuando llegaba el paquete mágico a través de nuestra interfaz de red, ¿no?, a través del cable RJ45, lo que hacía la tarjeta de red era poder despertar a la placa base. Mandaba la orden de wake up. Vale, ya os digo que eso en la mayoría de las placas base modernas ya no hace falta, pero bueno, lo veréis en muchas de las placas, de las tarjetas de red que tenemos en clase, en el taller, pues veréis que tienen todavía este cablecito para poder hacer Wacom LAN. Bien, esto sería más o menos lo que es la parte de tarjetas de red. Yo creo que es bastante sencillito y que la mayoría ya lo conocéis. Vamos a terminar esta primera parte con algunos conceptos básicos que nos van a ayudar a entender el resto de cosas que vamos a ver en esta presentación. En primer lugar, bueno, 4 conceptos básicos que conocéis desde que erais pequeñitos, cuando hablabais de todos los sistemas de comunicación en lengua, y sabíamos que en todo sistema de comunicación había 4 elementos. Un primer elemento que es el emisor, es decir, el que emite el mensaje. Por ejemplo, en el caso de un sistema telefónico, por ejemplo, o un sistema de comunicación de datos, pues el emisor podría ser el que realiza una llamada o el que emite, por ejemplo, imaginaos un youtuber, sería el que en streaming está emitiendo pues su vídeo, ¿no? Receptor sería el destino de la comunicación, es decir, aquella persona, por ejemplo, que está al otro lado de una línea telefónica. O sería, por ejemplo, en el caso de que decíamos del youtuber, sería pues mi ordenador, sería yo, ¿no?, que estoy viendo ese vídeo, por ejemplo, en directo, en un streaming. Hablamos también de un canal o medio, que es a través de qué tipo de
de medios se transmite la información, se produce la comunicación, que por ejemplo en el caso de que pues, dos personas que estén hablando, el medio pues, sería el aire, ¿no? Ese canal de comunicación. Sin embargo, en comunicación de datos, es decir, cuando en ese caso del youtuber que está transmitiendo por streaming, ahí el canal sería internet, que sería el que permite toda la comunicación, ¿no? Que pasen los datos, que pasen la información desde el emisor hasta el receptor. Otro elemento no aparece aquí, pero bueno, lo conocemos todos, que es el mensaje. El mensaje es la información que yo transmito, ¿no? Entre emisor y receptor. Y luego puede haber una cosa que conocemos como transductor, que es un elemento que permite el que se modifique la información, se modifique la señal para que pueda llegar desde el emisor al receptor y pueda ser convertida a los distintos medios por los que va pasando la información. Es decir, cuando yo, por ejemplo, estoy hablando ahora, la señal que yo emito es una señal de voz, una señal que se transmite a través del aire. La recibe el micrófono y el micrófono lo que hace es convertirla a señales eléctricas y esas señales eléctricas se convierten a bits, ¿no? Se convierten en información, que es lo que al final se transmite a través de internet. Y al revés, cuando esto llega al al receptor, el receptor lo que hace es convertir esos bits en impulsos eléctricos que a través de auriculares o a través de altavoces lo que hace es convertirse de nuevo en voz. ¿Vale? Eso sería un transductor. Por último vamos a hablar de dos tipos de medios, ¿no? Hemos dicho que el medio es el canal a través del que se transmite la información, es decir, a través de qué forma o de formato se transmite la información. Y sabemos que existen medios guiados, que serían medios a través de cable, que nos permiten que la información vaya a través de un medio físico, de algo que es tangible, que se puede tocar, pues un cable de par trenzado o puede ser un cable de fibra óptica, ¿vale? Entonces veremos distintos tipos de medios cableados, como son el par trenzado, que conocéis bien, el coaxial, que ya está bastante en desuso, y por último la fibra óptica, que es lo que cada uno de nosotros, o la mayoría de nosotros, tenemos ya en casa. También hay medios no guiados, los que llamamos inalámbricos, esos medios que nos permiten transmitir la información sin cables y que puede permitir que la información viaje en todas direcciones, ¿no? Como es, por ejemplo, en el caso de las ondas de radio, ¿no? O puede ser también que se transmita a través de un haz, ¿no? A través de un hilo, a través de un hilo físico, sino a través, por ejemplo, del aire, pero que se transmita focalizado, como por ejemplo el caso de los infrarrojos, ¿vale? Entonces hablaremos de microondas, hablaremos de ondas de radio y hablaremos finalmente de infrarrojos también. Bien, pues hasta aquí la primera parte. Espero que haya sido suficientemente provechosa y luego nos vemos.